Hello, ¿cómo están? Bonito domingo. Hola, hola. ¿Qué tal, chicos? Chicas. ¿Cómo van esos que están con COVID? ¿Cómo va su recuperación? Oigan, no, me da risa porque ahorita todo México está, los que no habían tenido COVID tuvieron y están ahorita en sus casitas. De verdad que sé de muchísimas amigas, amigos, espero que vaya bien su recuperación. Yo ya tuve, ya salí positiva, ya cumplí mis días y la verdad es que a mí me fue bastante bien. Me fue bastante bien. Mis síntomas fueron muy leves. Mis hijos, gracias a Dios, ya habían tenido, entonces ya no salieron positivos y aquí en casa todos estamos súper bien. Pero para los que y las que están en su casa, pues les mando un abrazote, pronta recuperación, mucho ánimo, hidrátense muy bien, cuídense mucho. Y pues bueno, estaba pensando, o sea, por eso quise hacer el live este domingo, porque dije, a ver, a lo mejor hay mucha gente en su casa que está desquacerada o que anda viendo películas o que anda ya súper aburrida jalándose los pelos. Y yo tengo, la verdad es que un tema buenísimo que quiero compartir con ustedes hoy, que tengo rondándome la cabeza toda la mañana y el día de ayer. Y bueno, mañana es mi lunes de Mindset a las 11 de la mañana. Pero de todas maneras no quería esperarme hasta mañana. Mañana tengo otro tema, pero el día de hoy quiero hablar acerca de algo que estoy segurísima que te va a servir un chorro y que te vas a identificar mucho. Y es acerca de esta parte de la frustración y, o sea, esta parte del dolor que sentimos por no poder cumplir lo que queremos, por no poder alcanzar los ingresos que queremos, por no poder alcanzar pues las metas, ¿no? Y hablando ahorita de metas porque estamos en enero y yo sé que el 31 de diciembre muchos de ustedes se pusieron un montón de metas y estaba escuchando ayer a mi mentora que estadísticamente el 15 de enero todas las metas que se pusieron el 31 ya se disolvieron, mucha gente ya las olvidó o no están siendo consistentes o lo que sea. Pero bueno, yo te quiero hablar desde mi experiencia y desde mis vivencias y la verdad es que yo sí llegué a un punto en mi vida, no este año, porque gracias a Dios el año pasado, desde el 2020, finales del 2020 y todo el año pasado, ha sido una constante de buenos resultados y una constante de cumplir metas y de sentirme muchísimo mejor y más segura conmigo. Pero también viene después de mucha frustración, de muchos intentos fallidos, de muchos métodos que estudié, de muchos cursos que tomé y que no me funcionaban. Entonces, quiero platicar un poquito de esto por si tú estás en ese lugar donde yo estaba y abrirte un poco el panorama de que no te des por vencida, de qué es lo que puede estar pasando y de darte luz en ese sentido, ¿no? Entonces, escuchamos un montón esta parte de la abundancia, de hay que abrirnos a la abundancia, o sea, para ya tener todo lo que queremos, que también algo que veo mucho y de mis alumnas y de la gente que me sigue, o sea, todas sus metas tienen que ver o con su área corporal, mucho, la mayoría, o con el área de finanzas y de incrementar sus ingresos y de elevar su negocio y todo. Son como dos temas que compartimos muchísimo las mujeres que me siguen, los hombres también, y yo. Yo sé que puede haber otras metas también familiares con tus hijos como mamá, de productividad, de comprar X o Y, o sea, puede haber muchas, pero yo me voy a concentrar en esas dos porque esas dos eran justo las que a mí me frustraban muchísimo porque no podía alcanzar y porque no podía llegar a donde quería y porque no podía elevar mis ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué escuchaba yo muchísimo en todos los cursos que yo tomaba de espiritualidad o mentores que seguía de espiritualidad? Escuchaba mucho el tema del merecimiento, ¿no? Del merecimiento y de la certeza, ¿sí? La metafísica y todo este tema de la ley de la atracción habla mucho de que tenemos que sentir que ya somos, sentirnos merecedores, sentirnos con esta certeza para poderlo ver materializado, ¿sí? Y tienen toda la razón, o sea, sí es real esa parte,
Por supuesto que lo que nosotros tenemos en nuestra vida tiene que ver con los estándares que tenemos, sí, y con lo que hacemos con esos estándares y nuestras acciones, pero tiene que ver muchísimo con el merecimiento. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Sin embargo, lo que nos recomiendan, o lo que a mí me recomendaban para sentirme merecedora, era, pues, ahora sí que sanar a la niña interior, hacer ejercicios de ver qué había pasado conmigo, hacer afirmaciones, como creérmela. Yo lo que hacía mucho era escuchar un montón sobre el merecimiento, ¿no? Así como gente que ya se sentía merecedora y que hablaba sobre el merecimiento, y escuchar y escuchar y escuchar a mis mentores, o sea, de esos temas, y la verdad es que te voy a ser bien honesta, yo seguía sin sentirme merecedora. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque puede ser que tú no te sientas merecedor o merecedora, porque nadie habla de eso. La gente nada más nos dice que nos tenemos que sentir merecedores, pero no, o sea, y que lo hagamos como que a fuerza, y que en el espejo nos digamos que nos amamos y que tiene que ver con el amor propio, y que todos nacemos mereciendo, ¿sí? Pero hay una incongruencia interna, porque tú en el fondo, o por más que quieras forzarte a sentirte merecedora, pues no te sientes, ¿no? O sea, a mí me pasaba mucho eso. Y algo que está directamente relacionado con el merecimiento es la culpa, ¿sí? La culpa. Entonces, yo descubrí que yo mucho tiempo de mi vida me sentía culpable. ¿Culpable de qué? Pues de ponerme todas las metas que me quería poner, de decir que iba a hacer cosas y no hacerlas, ¿sí? O sea, obviamente esa culpa es natural. O sea, si tu cerebro empieza a pedir querer hacer cosas o sea, tú puedes engañar a todo el mundo, siempre lo he dicho, puedes engañar a tu familia, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigas, pero no te puedes engañar a ti misma, porque tú misma te pones las cosas para hacer y para cumplir. Y cuando ves que no las cumples, y cuando ves que no vas tras ella, y cuando ves que lo dejas a medias, y cuando ves que te saboteas, y cuando ves que la báscula no baja, cuando ves que dijiste que ibas si estás en redes de mercadeo como yo, que ibas a prospectar a 10 en un día y no prospectaste ni a media persona, todo eso que causa, pues culpa. Y esa culpa se va llenando en un tarrito. Que por más que tú acá conscientemente quieras hacer afirmaciones y meditaciones de merecimiento, por dentro acá está tu otra parte que dice, no te lo mereces, porque no eres capaz de hacer lo que decías, porque no te sientes capaz de hacer las cosas. Ahora, la certeza, que también es un componente súper importante para que tú atraigas a tu vida las cosas. La certeza, la seguridad, también viene o sea, está igual que el merecimiento está con la culpa ligado. El sentirte certeza está relacionado con la capacidad. Si yo no me siento capaz de hacer las cosas, ¿cómo me voy a sentir segura? Si yo no me siento capaz de ser una persona que a fin de mes va a producir tanta cantidad de dinero, ¿cómo puedo tener certeza en mí si yo no me siento capaz? Entonces, como que siempre nos dicen allá afuera, en la puntita del iceberg, pero no nos dan la fórmula completa. Es como, sí, te tienes que sentir merecedora y tienes que tener certeza, pero no te dicen por qué no te sientes tú así. Y entonces llegas a la conclusión de que pues no es para ti, que esto no funciona para ti, te sientes más culpable, te sientes de hecho más insegura, y ahí te quedas atrapada muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué te quiero hablar de este tema? Porque yo por fin, cuando di con estas respuestas, después de mucho sufrimiento y después de darme contra la pared muchos años, o sea, porque sí o no, díganme, qué frustrante es estar viendo a tu alrededor, y no es por compararnos, o sea, no es porque me quisiera yo comparar, pero yo, por ejemplo, en mi industria veía que gente avanzaba y que gente llegaba a metas y que gente subía rangos y que gente subía sus ingresos y que gente ya subía con su bikinazo y yo no. Y veía gente que, o sea, desde chiquitas había, según yo, tenido como más suerte que yo, y que de repente una que ya era actriz y estudiaba en México, que yo siempre quise ser actriz, ya había salido en tal novela, y otra ya había salido en tal serie, y yo también bailé por mucho tiempo.
y fui bailarina y estudié teatro, y muchos de mis compañeros ya viven en México, ya están bailando con artistas famosos, que también fue siempre uno de mis sueños, y bueno, ya tienen años que están en la industria, ¿no? Y que les va súper bien. Y entonces yo los veía y era como, no manches, o sea, ellos están avanzando, ellos están cumpliendo sus sueños, ellos están llegando a lo que siempre soñaron, y yo no, y yo no, y yo no, y yo no. Y la verdad era bien frustrante, porque la conclusión que yo tenía era, no, pues es que yo no soy capaz, yo no puedo, yo no soy especial, yo esto, yo lo otro. O sea, esas eran las conclusiones a las que yo llegaba. Y entonces me deprimía, y entonces estaba todo el día neurótica, enojada, y pues con mi vida, por un lado sí, bien, pero por otro lado estaba esa espinita de, ¿y mi realización personal qué? ¿Y mis sueños qué? O sea, literalmente tengo que dejarlos a un lado, o sea, no son posibles para mí. ¿Qué pasa? Y aunque empecé en el desarrollo personal y les digo esto del merecimiento y de la certeza, pues no la sentía, porque en mi cabeza tenía evidencia que todas las veces, que todo el mundo podía, menos yo. Y me daba muchísima culpa, porque todo lo que yo me proponía no lo cumplía y me saboteaba el segundo día. Entonces, cuando ya por fin llegó a mí esta ciencia y la verdad es que es una tecnología mental, o sea, yo lo hablo así, pero por fin mi mentora dio con este sistema que son las neuroasociaciones, y que es literalmente un sistema de cómo funcionamos internamente, cómo funciona nuestra mente y por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Se llaman las neuroasociaciones. Entonces, yo en noviembre del 2020, fue que empecé a tener contacto con esta información. Y más que nada, lo que esto significa es que me empezó a mí a enseñar por qué, si por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, yo iba con la diamante de mi organización a decirle, a ver, Mariana se llama, Mariana o mi upline o quien sea, dime qué tengo que hacer para cumplir lo que tú haces al mes. O sea, ¿qué tengo que hacer para vender lo que tú vendes? ¿Qué tengo que hacer para reclutar a quien tú reclutas? O sea, porque me propongo y nunca puedo hacerlo, nunca puedo cerrar esas inscripciones, nunca. A ver, entonces, tienes que hablarle a 10 personas diarias, mandar este mensajito. Es más, te voy a pasar el script tal cual y tú lo mandas. Y literalmente es por estadística, o sea, nada más lo tienes que hacer y ya. Ok. Ya, llegaba el día en que me proponía que iba a hacer toda la receta que me había dado del know-how, y adivina qué, o sea, me sentaba y antes de mandar el primer mensaje, pues no, o sea, no podía mandarlo, o lo mandaba a medias, o lo mandaba sintiéndome súper apenada, o lo mandaba sintiéndome súper insegura, y entonces me empezaba a doler horrible el hacer esa acción, y entonces pues simplemente era como que aborto la misión, no lo hago, y otra vez no llego a las metas, y otra vez me siento mal conmigo, y otra vez yo no puedo, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la diamante que ya me dio a mí la receta y yo que no la podía aplicar? O a lo mejor tú, que ya te han dicho 80 veces cómo hacer la dieta, cómo hacer ejercicio, cómo prospectar, cómo vender, y no lo haces. O sea, ¿por qué si ya sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? ¿Por qué? Entonces, las neuroasociaciones son más que nada que entendamos cómo nuestro cerebro asocia a ciertas acciones y a ciertas emociones también que nos representa el hacer eso, dolor, ¿no? Cómo nosotros asociamos dolor a eso. Y obviamente el proceso que nosotros tenemos que hacer para tener los resultados que queremos muchas veces está lleno de dolor. ¿Por qué? Porque nosotros nosotros así lo percibimos. Y la única diferencia es que la gente que ya puede hacer eso y que puede accionar más que nosotros, ya encontró la forma, consciente o inconscientemente, de darle otro significado a las cosas. Pero quiero que entiendas que es algo que de verdad vivimos todos. O sea, no es que tú estés mal, no es que yo estuviera mal, no es que yo no tuviera la capacidad, no es que la diamante tenga algo que tú no tengas, solamente tiene mejor manejo mental y tiene un mindset más poderoso, más trabajado, con mayor conciencia, y a lo mejor ella de chiquita, o sea, tuvo otras vivencias que tú no tuviste. O sea, también tiene que ver muchísimo con la crianza.
Yo estaba viendo hace unos días una película que si no la has visto te la recomiendo muchísimo, que se llama Ray Richard, que es la historia del papá de Serena y de Venus Williams, que son las tenistas, ¿no? Entonces él era un hombre negro en una época donde había mucho racismo en Estados Unidos y era un hombre con cero recursos y la verdad es que viviendo en un barrio súper peligroso, súper... Ok, yo no sé qué pasó en la vida de él porque en la película no viene la infancia de él, pero viene a partir de que él fue papá de Serena y de Venus. Y él tenía una convicción y tenía un mindset tan poderoso. O sea, él de verdad lo trabajó. Yo no sé si se preparó, si tuvo algún mentor, si leyó libros. No sé si en su casa le enseñaron una crianza totalmente diferente a la de la mayoría de la gente. Pero la verdad es que el señor tenía una visión y tenía una certeza en... Él le decía a sus hijas, o sea, cuando nadie las conocía, tú vas a ser la mejor del mundo, este es el plan que yo tengo, vamos a entrenar, o sea, y obviamente llevó a la acción todo, está impresionante. Pero a lo que voy es que yo ahí me di cuenta cómo el señor, sus circunstancias no dictaban la manera en que él veía las cosas y cómo él relacionaba las cosas y cómo él se comportaba. La verdad es que es un porcentaje sumamente bajo el que yo veo en el mundo de gente con ese tipo de mindset, pero sí existe. Ya haya sido que de verdad o sea, en algún punto ese señor le dio la vuelta o cambió el significado o sus papás o algo pasó que casi siempre me he dado cuenta que sí tienen algún mentor o algo que cambian las cosas y aparte esa hambre que él tenía también. Pero bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero la cosa es que ese señor tenía totalmente una manera de ver y de pensar muy distinta a mucha gente. Entonces él tenía claramente neuroasociaciones muy diferentes y asociaba más dolor a no tener los resultados que a tenerlos y logró, o sea, logró hacer eso con su mentalidad, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, nosotros hemos, o sea, yo aunque vengo de una familia súper estudiada, de un padre que también es súper exitoso y todo, yo la verdad es que sí tuve en mi vida un mindset, o sea, de chiquita y como evidencias como muy distintas. O sea, yo siempre estuve compitiendo, por ejemplo, yo competía, yo patiné en hielo y a mí yo nunca tuve nadie que me dijera, o sea, que me diera toda esta certeza, que me diera toda esta manera de ver las cosas. O sea, yo nada más era como que iba, entrenaba y si perdía llegaba a la conclusión de que pues era mala patinando y entonces me sentía más insegura y ya, pero no hubo como una figura que me diera este mindset desde chiquita, la verdad es que no. O sea, no lo hubo. Y, o sea, no nomás eso, sino que en la escuela y en los ambientes donde yo estuve, o sea, no nomás no tenía alguien que me diera ese mindset, sino que tuve muchas evidencias de que yo no era capaz, o de que yo no era suficiente, o de que los demás me ganaban, o de que en el intercolegial de baile a mí no me seleccionaban y a la popular sí. O sea, cosas así. Y entonces, pues Gaby fue llegando a conclusiones de incapacidad y de dolor y de al rechazo y de, o sea, otro mindset, o sea, se me programaron otro tipo de pensamientos y otro tipo de neuroasociaciones. Entonces, o sea, la verdad es que cada quien en su vida tuvo diferentes vivencias, tuvo diferentes figuras de autoridad y todo eso tuvo diferentes entornos. Y quiero que entiendas que todo eso es lo que hace la gran diferencia entre las personas que sí logran cosas y no. Aunque sea el mismo cerebro, se viven totalmente diferente sus vidas y sus percepciones y sus neuroasociaciones, ¿ok? Entonces, lo que yo aprendí con este sistema de las neuroasociaciones es a conscientemente modificar y cambiar el significado de esas acciones que a mí me causan dolor porque en automático yo registré que eran dolorosas. Y muy probablemente tú, si estás en un lugar de frustración, si te cuesta mucho trabajo hacer las acciones que te dan para llegar a los resultados que quieres, si no puedes seguir tu dieta, si no tienes las ventas que quieres, o sea, evidentemente tienes, o sea, significados que no te sirven y que tu cerebro te tiene que proteger de ese dolor. Entonces, justo ahorita me llegó una clase que grabé, una masterclass que grabé de las neuroasociaciones, donde te explico literalmente de dónde viene esa ciencia
Te explico así, te desmenuzo con mi experiencia, con mis resultados y con lo que yo he aprendido, porque es una ciencia que aprendí de Tony Robbins, de Coral, que también es mi mentora, y de Lain, y además yo le metí también de mis propias vivencias y mi propio método. Entonces, esa clase, si quieres entrar mucho más profundo a esto que te estoy diciendo, va a estar en mi grupo cerrado de Facebook, que está en el link de mi perfil. La vamos a subir por tiempo limitado. Si quieres saber más de manera gratuita, no te puedes perder, de verdad, porque ahí explico así, de la A a la Z, todo lo que necesitas saber sobre esto, ¿ok? Pero bueno, regresando al tema de la certeza y del merecimiento, pues gracias a que nosotros tenemos todos estos links y nos detenemos a hacer muchas cosas, pues cómo fregados nos vamos a sentir merecedores y cómo fregados nos vamos a sentir seguros de nosotros si nos sentimos incapaces porque no nos vemos, no nos vemos teniendo consistencia con lo que nos dicen. O sea, la verdad es que yo sí me sentía súper frustrada de que me dieran la receta y yo no poderla hacer. Y aparte no poderle decir a nadie porque me sentía más mal y más culpable. Y aparte ver que todos a mi alrededor sí avanzaban y yo no. Y entonces pensar que yo estaba mal y más culpa, entonces menos merecimiento, entonces menos abundancia, entonces menos certeza, entonces, ¿saben? Y se vuelve una bola de nieve que nada más se va haciendo más grande y más grande y nos va haciendo sentir que la conclusión que nosotros somos los que estamos mal. Entonces, la verdad es que sí quería como platicarte esto para que ya salgas de ese círculo vicioso de culpa y de incapacidad. Yo les pregunto muchísimo a mis alumnas qué es lo que más las detiene y son estos temas. O sea, este tema de es que yo no me siento capaz, es que yo me siento muy insegura, es que siento que no tengo autoestima, es que a mí me da pena, es que a mí me da vergüenza, es que los demás sí y yo no. Entonces, yo vengo de ese lugar, totalmente te entiendo, es horrible porque aparte no sabemos, o sea, no sabemos lo que no sabemos. Y cuando me llegó la información, la verdad es que estoy totalmente agradecida de haberla podido encontrar porque me empecé a quitar un montón de etiquetas, me empecé a dar cuenta que no era que yo fuera una persona que me saboteaba o que fuera una persona adicta, por ejemplo, a la comida, o que fuera una persona floja, o que fuera una persona inconsistente, o que fuera una persona sin disciplina. O sea, también, por ejemplo, a mí me decían, es que tienes que tener disciplina para llegar a hacer las cosas. Y yo me di cuenta haciendo este trabajo y esta conciencia de las neuroasociaciones, yo me di cuenta que yo tenía linkeado, o sea, lo que para mí significaba la disciplina era sacrificio, por ejemplo. O sea, yo en algún momento de mi vida, no sé por qué, pero yo veía como que la gente disciplinada se tenía. Espérenme. Ya. ¿Ya me oye? Oigan, una disculpa, no sé por qué se puso como loco mi celular. ¿Ya me escuchan? Alguien dígame si me oye. ¿Sí? Ay, gracias. No, ¿qué onda con mi teléfono? Discúlpenme. Bueno, entonces ya, como que me distraje un poquito con esto. Pero, pues bueno, el tema aquí es invitarte a que... te estoy diciendo el significado, ya me acordé. El significado de la disciplina. Yo le daba mucho, o sea, en algún punto, yo cuando estaba chiquita y cuando competía y todo esto, y mi mamá me decía, tienes que ser disciplinada y tienes que ser constante para tener resultados, y tú eres súper indisciplinada. Y no sé por qué yo en algún punto asocié disciplina a sacrificio. Y entonces, pues obviamente siempre que alguien me decía que tenía que ser disciplinada ahora de adulta, era como, no, yo no quiero sacrificarme,
No, eso me da dolor y yo no voy a hacer eso. Entonces, el significado que le doy ahora conscientemente a la disciplina es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, o sea, sí tenemos la verdad que muchos links en todas las áreas de nuestra vida y de todo, en cuanto a las ventas, en cuanto a todo lo que se te ocurra, así lo que sea, en cuanto al área de pareja, o sea, tenemos 1000 links y asociamos cosas que no nos están llevando a donde decimos querer. Entonces, por eso, aunque ya sabemos cómo hacerlo, no lo hacemos. Y sí tenemos que hacer un trabajo muy minucioso de ir descubriendo. Ahora tú me vas a decir, ay Gaby, pero si tengo tantas, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? Pues muy sencillo. Las áreas de tu vida donde ahorita no estés, o sea, donde ahorita de verdad quieras resultados y no estás teniendo, es donde tienes que rascarle más y hacer ese trabajo. Entonces, yo sí te recomiendo que si esto resonó contigo, si crees que puede ser la respuesta así como fue para mí, vayas al link de mi perfil y te vayas así al grupo de Facebook cerrado donde voy a tener esta clase que no es por nada, pero de verdad me la entregaron hoy y dije, wow, qué clase. ¡Wow! ¡Qué clase! Está súper bien explicada, no está nada larga, te doy muchos ejemplos que puedes tú como relacionar a tu vida y no te la puedes perder. Y además en ese grupo de Facebook voy a tener unas como 2, 3 clases gratuitas también de un reto que se llama El líder que habita en mí, que también te van a encantar. Pero esta de las neuroasociaciones es de verdad básico que lo tomes. Y solo va a estar por tiempo limitado en el grupo de Facebook, entonces te invito a que vayas a unirte ya. Y bueno, pues si te gustó este video, si te dio luz, si te hizo entender más sobre ti, por favor comparte, comenta. Y nada, pues mañana tengo otra clase el lunes de Mindset. Estoy segura que cuando tú aprendas con todo este contenido que te voy a dar, a por qué haces lo que haces, empiezas a entender más cómo funcionas tú por dentro y que no es que tú estés mal o que tú no puedas, sino que empieces realmente conscientemente a ver, es que yo estoy en automático, a mí estas fuerzas invisibles me están dirigiendo sin que yo me dé cuenta, es simplemente empezar a hacer conciencia y a cambiarlo, es bien simple, pero te aseguro que, o sea, ni siquiera son cambios de que de aquí a 3 meses, no, son cambios inmediatos, o sea, en cuanto tú cambias una percepción de algo, en ese momento ya todo cambió, ya tus pensamientos van a ser diferentes, ya las emociones que te arrojan esos pensamientos van a ser diferentes, por lo tanto, la acción va a ser diferente y el resultado va a ser diferente. Entonces, si tú quieres ahondar más en esto, vete al grupo de Facebook, no te pierdas todas mis próximas lives que voy a estar dando por aquí, porque van a ser sobre esto. Y pues no te puedes perder el reto del líder que habita en mí, que va a ser a partir del 31 de enero. Entonces, pues bueno, espero que sigas teniendo un domingo muy a gusto en tu casa. Gracias por haberte conectado. Nos vemos, te digo, el día de mañana con más tema sobre esto en mi lunes de Mindset. Y vete, pero ya a mi grupo de Facebook. Te mando un beso, que tengas bonito día. Chao.